Bien, ya cada uno de ustedes ha hecho una serie de actividades del contenido del curso. Ya escucharon la canción, ya hicieron ese ejercicio de identificar sobre un relato cotidiano qué podría ser una incertidumbre, qué podría ser un riesgo, qué es un objetivo. También hicimos un recorrido muy interesante sobre una compilación de los términos y definiciones contenidos en las normas asociadas a ISO 31000 que están en ese documento disponible en la plataforma. Y bueno, llegó el momento de que hagamos un paneo, un redondeo amplio sobre, sobre estas metodologías para que empecemos a detallar ya con mucha más precisión cómo es que, según estos modelos internacionales, podemos abordar de una forma eficaz la gestión del riesgo. Es muy importante hacer una salvedad. ISO 31000 no es el único modelo de riesgos que existe en el mundo. No es, en consecuencia, el que pudiéramos catalogar como el mejor, porque no hay una competencia entre los diferentes modelos de riesgos. No hay un jurado calificador que determine cuál es el mejor, porque existen otros modelos de gestión del riesgo que funcionan muy bien también, que quizá tienen una aplicación pues mucho más específica y que en algún momento conviene emplearlos. Pero lo más importante es que tengamos esa plena conciencia que esto que vamos a ver en este curso no es lo único que existe hoy en el planeta, no es realmente ni siquiera una recopilación, es apenas una de las formas de hacerlo, que tiene una ventaja, y es que ha sido adoptado por la Organización Internacional para la Normalización ISO. La Organización Internacional para la Normalización ISO actualmente cuenta con la participación activa y directa de casi 180 países del planeta. Es decir, hay un reconocimiento casi global de de los documentos que se emiten en ISO. No son una ley, las normas de ISO son normas de carácter voluntario, son normas técnicas, pero pues los países deciden acogerlas en su gran mayoría. El 99% del Producto Interno Bruto del mundo está en ISO, lo que significa pues, que los documentos de esta organización pues, realmente reflejan una mayoría, y al reflejar una mayoría tienen pues, esa inmensa fortaleza de reflejar el consenso, y ese es el motivo por el cual le damos esta orientación. Insisto, no queriendo decir que los demás modelos existentes no sean correctos o que no sean aplicables. De hecho, lo son correctos y son aplicables. Lo que no debemos hacer es combinar modelos, porque cada modelo de riesgos tiene su propio glosario de términos. Y ya veremos que existen ciertos modelos de riesgos en los cuales la definición del término esencial, riesgo, es distinta. Y entonces, ¿cómo puedo yo combinar dos metodologías de riesgos donde el concepto de riesgo es diferente? Estamos hablando de cosas distintas y en consecuencia, si pretendemos generar una unión o un promedio entre dos modelos, pues vamos simplemente a conseguir un resultado que no va a ser el mejor. De hecho, me atrevería a afirmar que puede ser un resultado nocivo, puede ser un resultado negativo para la organización porque resultaríamos tratando de mal aplicar unos conceptos, tratando de mal aplicar unas metodologías, basándonos en la mezcla de dos cosas pues, que no son iguales. Y entonces cuando yo mezclo dos cosas diferentes, pues me sale a lo mejor una ensalada de frutas muy sabrosa, pero aquí no nos podemos dar el riesgo, el lujo, perdón, de, de andar con más incertidumbres de las que ya tenemos, tratando de combinar metodologías. Bien, en esta primera parte quiero contarles un poco de la historia, de por qué hemos llegado a la norma ISO 31000.
Por supuesto que yo iré narrando un camino de la historia que es el que dirige a la ISO 31000, pero en algún momento de esa historia se han abierto caminos que le han dado vida a otros modelos, a otras metodologías que también pueden ser utilizadas, por supuesto, pero de manera independiente, no mezclada. Voy a compartirles aquí mi pantalla y vamos a hablar entonces un poco de esa historia de, de ISO 31000. Miren el título, Sistemas de Gestión del Riesgo. Este curso fue grabado a finales del año 2025. En este momento de la historia no existe una norma de sistemas de gestión del riesgo emitida por ISO de carácter internacional y del tipo certificable. La norma ISO 31000 habla de la gestión del riesgo, no del sistema de gestión del riesgo. Son dos cosas que, si bien es cierto, guardan relación, no son iguales. Pero en este momento hay un debate en la organización ISO frente a si se publica o no una norma internacional del tipo certificable, es decir, aquella que contiene requisitos de certificación por tercera parte como un organismo como CMD Certification, para que una organización obtenga la certificación de su sistema de gestión del riesgo. Ese es un debate que se está dando en la actualidad. Hay muchos en contra, hay muchos a favor de la iniciativa. Y bueno, yo voy a dejarlo a cada uno de ustedes la decisión de si vale la pena o no. Y seguramente pues, más adelante vamos a tener la oportunidad de compartir esos puntos de vista. Bien. Mm, lo primero es que no me voy a ir muy atrás en la historia de la administración del management. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una serie de cambios muy fuertes en todas las teorías y modelos del management y se popularizó en esa época gracias a unos trabajos que hizo Edward Deming en Japón, retomando una metodología ya existente, un modelo ya existente se describe PHBA, como ven ustedes ahí en la gráfica, en la cual se incorporó con esta metodología y Deming pues la popularizó un concepto súper clave. El concepto súper clave es, ojo, podemos equivocarnos, porque analice cada uno de ustedes, si no fuera posible el error, si no fuera posible equivocarnos, entonces ¿para qué verificar y actuar? Verificar, bueno, tendría alguna justificación, pero es que si el error es inadmisible, pues eh, actuar no tiene ningún sentido. Esto significa entonces que tenemos que aprender del error, tenemos que aprender de la oportunidad, tenemos que aprender del resultado. Y esto pues causó una serie de cambios muy importantes en todas las dinámicas de administración en las organizaciones, de todo tipo. Esquemas de planificación mucho más fortalecidos, ejecución controlada, actividades de verificación que son inherentes al mismo proceso y no como una actividad anexa, y tomar acción frente al resultado. Cuando no se logra el resultado, pues bueno, hay que analizar el motivo, hay que resolver el problema, hay que resolver la causa y mejorar y de esa manera perfeccionar el nuevo ciclo de planificación para que la nueva ejecución tenga una mayor capacidad de cumplir. Esto, pues digamos que marcó un hito muy importante en la historia del management de las organizaciones. Pero unos años más adelante, un grupo de investigadores de estos temas se preguntaron, ¿y será que basta con un PHBA? Es decir, ¿será que el funcionamiento de las organizaciones realmente es un camino recto, plano, donde no hay frío, donde no hay calor, donde no hay mucho viento, donde no me estoy sofocando, donde simplemente todo pareciera como
un camino recto y yo planifico, hago, verifico y actúo en un entorno controlado, en un entorno ideal? ¿O será que mejor tratamos de entender el funcionamiento de las organizaciones como en la vida real son, llenos de problemas y llenos de retos, y llenos de curvas y llenos de obstáculos que tenemos que superar, en donde si no estamos preparados para reaccionar, para ser resilientes, pues entonces la planificación se queda pues, en un papel, se queda en letra muerta y todo lo que planificamos nos lo comemos al desayuno y ya el resto del día nos la pasamos apagando el incendio, mirando a ver cómo tomamos esa curva. Pero si permitimos en nuestras organizaciones, pues que eso ocurra, los resultados van a estar por fuera de nuestro control. Y entonces de allí surgió la idea de incorporar dentro de ese pensamiento estratégico de las organizaciones un análisis mucho más realista, incorporándole a ese ciclo PHBA ruido. Es decir, cuando se siente a planificar, no se siente a imaginarse la vida perfecta, la vida ideal, las actividades se van a desarrollar así y en estos tiempos y la gente va a estar dispuesta y todo va a estar perfecto y no vamos a tener cambios derivados de ninguna clase y esos cambios son previsibles y planificados y, mejor dicho, podemos planificar y acostarnos a ver cómo transcurre la vida, lo cual no es cierto. Y en lugar de ello, pues empecemos a meterle un poco de movimiento, metámosle un sismo a esto, a ver qué pasa. Metámosle a esto un poquito de calor, metámosle unas oleadas de calor, metámosle a esto escasez de agua potable, metámosle a esto una que otra pandemia, metámosle a esto personas que actúan por fuera de los marcos éticos, metámosle a esto un montón de asuntos que son previsibles, por supuesto que son previsibles, ¿no? No son asuntos imposibles de ser identificados. La diferencia de si yo soy o no responsable legalmente de un asunto está en haber previsto lo previsible. Cuando a mí me ocurre un evento que yo puedo demostrar que era claramente imprevisible, pues normalmente no hay responsabilidad legal, pues porque es que era un asunto imprevisible. ¿Quién podía saber que esto iba a ocurrir? Ah, pero es que hay cosas que yo sí podía suponer que podrían llegar a ocurrir. Y entonces, cuando yo no preveo lo previsible, normalmente me hacen parte dentro de los procesos de responsabilidad legal, prudencia y debida diligencia. Vamos a hablar mucho de la prudencia y la debida diligencia en el marco de la gestión del riesgo. O sea que el concepto que se incorporó aquí unos años más tarde fue, pues vamos a actuar con prudencia, pero con debida diligencia. Es decir, vamos a prever todo lo previsible y vamos a mirar en el marco del proceso o en el marco del proyecto, en el marco de mis actividades o mis funciones, cuáles elementos podrían presentarse que de alguna forma reduzcan mi capacidad de poder cumplir con los objetivos que me he trazado. Y eso empezó a funcionar. Entonces dijeron, listo, ¿y eso cómo se llama? Pues eso se llama riesgo. Ah, ok, entonces, señores autores, venga, pues definamos qué es un riesgo. Y entonces empezaron a buscar en la bibliografía y encontraron los investigadores, pues cuando se meten a estudiar cosas muy de fondo, con mucha profundidad, empiezan a hablar pues de la etimología de las palabras. Les pongo una tarea, busquen la etimología de la palabra riesgo, a ver qué se encuentra. Yo hice la tarea y bueno, cuando la hice no teníamos tantas fuentes de información ni teníamos la inteligencia artificial apoyándonos, pero, pero yo hice la tarea y ahí me encontré que no hay una única definición, no hay una única explicación etimológica de riesgo. Cuando uno estudia los sistemas de calidad, por ejemplo, pero bien desde su origen, desde su médula espinal, no simplemente de 3 o 4 requisitos que hayan en una norma, sino desde su concepto original,
Pues la palabra calidad proviene del latín qualitas, y qualitas significa características de un objeto. O sea que cuando estamos hablando de calidad, estamos hablando de lo bueno o de lo malo, sino de las características, lo que significa que la calidad adicionalmente tiene unos niveles en cuanto al grado de cumplimiento de las características o requisitos de un objeto. Pues la palabra riesgo no tiene una etimología tan clara. Algunos autores dicen que proviene de risco, que lo utilizaban los navegantes. Y un risco, pues es un montículo de piedras en el mar. Y el problema es ir a estrellarse contra él. Otros autores le asignan el origen a la palabra a un término, creo que es griego, perdónenme la imprecisión, que riesgo proviene de X palabra que proviene algo que corta. Bueno, entonces imagínense ustedes un cuchillo así ubicado verticalmente en su lavaplatos. Pues el cuchillo ahí quieto no genera problema alguno, salvo que usted se acerque y lo coja pues a guardarlo. Entonces, algo que corta, por sí mismo no es un problema, el problema está en cómo se utiliza o qué puede ocurrir cuando yo no tengo precauciones. Y entonces finalmente los autores concluyeron que en ausencia de una definición clara etimológica, pues se podría determinar que el término riesgo es un evento indeseable que a su vez tiene un potencial de daño. O sea, es el evento en sí mismo de características inciertas. Eso es algo indeseable, no queremos que eso pase y tiene un potencial. No lo está generando hoy, pero podría causarlo. El concepto, la palabra riesgo. Y a partir de allí se empezaron a desarrollar muchas metodologías, muchas, asociadas a la gestión del riesgo. La mayoría de ellas hoy vigentes, entre otras cosas, y se siguen utilizando y perfectamente funcionan. Lo que pasa es que varían con la de ISO 31000, pues en algunos asuntos muy de forma y otros muy de fondo, que ya veremos. Pero, ¿qué le pasó al concepto de riesgo? Que fue la NASA quien lo popularizó por allá en la década de 1960. Cuando ocurría esa guerra, bueno, no era una guerra, era la carrera espacial entre los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, pues había ahí una carrera, literalmente una carrera entre la Unión Soviética y Estados Unidos, a ver quién era capaz de sacar de primero a un ser humano fuera de la órbita terrestre. Y los soviéticos lo lograron. El señor Yuri Gagarin, con un traje confeccionado en Colombia, fue el primer ser humano en salir fuera de la órbita terrestre. El presidente de los Estados Unidos, tal vez John F. Kennedy, pues una vez enterado de la noticia, llamó al director de la NASA, de la agencia, pues NASA, y le dijo que tenía 5 años para hacer algo mejor. En la industria aeroespacial, 5 años es para nosotros como 3 días, más o menos. En esas proporciones, pues más o menos funciona el tema. O sea, era una carrera, pero era una carrera a la velocidad del sonido, era una carrera a una gran velocidad. Entonces, tenía un plazo muy corto para hacer algo mejor que los soviéticos. Y entonces, pues lo primero que empezaron fue a analizar riesgos. Dijeron, bueno, nosotros más o menos suponemos cómo podemos sacar una nave espacial fuera de la órbita terrestre. Nosotros ya hemos hecho los estudios desde diferentes puntos de vista. El primer punto de vista es la infraestructura, es la nave espacial. Esa nave espacial necesita elevarse, estando en la atmósfera, normalmente lanzada al nivel del mar, donde tiene que empezar a ganar altitud y velocidad. Para que logre salir completa de la órbita terrestre, debe cruzar una franja al final de la atmósfera a una velocidad X, de tal manera que la temperatura que hay allá no la derrita.
cerca de 2.800 grados Celsius. Entonces, la velocidad a la que tiene que salir ese aparato tiene que ser tal que el incremento de la velocidad hacia arriba, o sea, a medida que va subiendo, yendo más rápido, el incremento de la velocidad, eso se llama aceleración. El incremento de la velocidad o la aceleración debe ser 3 veces la aceleración de la gravedad, 3G, pero de para arriba. Entonces, ya eso más o menos lo tenían claro. Ahora estaban los físicos estudiando los esfuerzos a los cuales se sometía esa infraestructura, si aguantaban la fuerza que se le produce al aumentar su velocidad con una aceleración de 3 veces la gravedad, pero en sentido inverso. Y adicionalmente, si soporta la temperatura cuando cruce ese umbral atmosférico. Mm, En otra línea de investigación estaban pensando, ¿y qué le ocurre al ser humano que esté montado ahí? ¿Qué pasa con las funciones fisiológicas? Cuando su cuerpo de estar estático al nivel del mar sentado en una silla, empieza a subir y la velocidad empieza a incrementarse con ese rango de aceleración. Para que se haga una idea, la aceleración de la gravedad son que por cada segundo que ocurre, un segundo, en ese segundo, la velocidad se incrementó en 10 metros por segundo, en 9,81 metros por segundo, redondeado a 10. Eso es lo que significa la aceleración de la gravedad, o sea que si va bajando a 10 metros por segundo, al segundo siguiente va a 20 metros por segundo, al segundo siguiente va a 30 metros por segundo. O sea, en 10 segundos ya va a 100 metros por segundo. Esa es la aceleración de la gravedad, para que se hagan una idea de la fuerza que eso significa. Además es 3 veces, 3 veces. Mm, ese concepto entonces llevó a que empezaran los médicos a estudiar cuáles eran las reacciones fisiológicas y qué le puede pasar al ser humano allí. Adicionalmente, cuando sale de la órbita terrestre, está expuesto a microgravedad. Eso de gravedad cero no existe, lo que hay es una microgravedad. La gravedad es la fuerza con la cual un objeto más grande atrae a uno más pequeñito, como la Tierra nos atrae a nosotros. Cuando estamos por fuera de la órbita terrestre, esa gravedad, esa atracción gravitacional, pues que se llama, es mucho más pequeñita, es chiquitica. Por eso los cuerpos flotan allá en el espacio. Y entonces, ¿qué le pasa a la subsistencia del ser humano cuando está en esa exposición? Porque si ustedes hacen un ejercicio, se toman un sorbito de un café bien sabroso, eso baja por gravedad. Yo no tengo por dentro ningún elemento de succión, ni ninguno de ustedes tiene una bomba de succión al interior. Ese trago baja por acción de la gravedad. Si yo estuviera con los pies hacia arriba y hiciera el mismo ejercicio, probablemente ese café se me sale por la nariz, porque está buscando ir hacia abajo. Imagínense entonces qué le pasa al organismo nuestro en un entorno de microgravedad. Y había otra línea de investigación pensando en los alimentos. ¿Y qué le pasa a los alimentos por allá? En una atmósfera de oxígeno controlada, con temperatura controlada y temperatura controlada. ¿Cuánto durarán? ¿Cuándo empezará el proceso de oxidación? ¿Cuándo empezará el proceso de fermentación? ¿Qué le pasará al organismo cuando consuma sus alimentos? Los medicamentos, los residuos, los desechos. Entonces se abrieron un montón de líneas de investigación, unas por la infraestructura, otras por la salud, otros por los alimentos, muchas líneas de investigación, pero la gran mayoría eran supuestos. No es que dijo NASA, pues se idearon un primer modelo que se llamó AMEF, así como suena AMEF, Análisis de Modo y Efecto de Falla, en el cual analizaban todo el ciclo de vida del, de ese proceso de ir y volver en la nave espacial en cada una de las etapas. Y entonces, ¿quiénes son los que están analizando infraestructura?
ustedes identifiquen riesgos para la infraestructura. O sea, riesgos de que eso colapse, riesgos de que se dañe, riesgos de que deje ir el oxígeno que está contenido por dentro. Y los de la salud, entonces ustedes van a analizar riesgos relacionados con la conservación de la vida, la conservación de la conciencia de las tripulaciones. Otros van a analizar los riesgos de la inocuidad de los alimentos. Otros van a analizar los riesgos de la pérdida tecnológica y de información. Si esto explota por allá, fuera de la órbita terrestre, ¿en dónde van a caer los restos? Y capaz, por ley de Murphy, que los restos caen allá en el laboratorio de los amigos de otro país sobre los cuales están en proceso de investigación y les cae del cielo una pieza de mi nave espacial para que puedan investigar cuál es mi grado de desarrollo tecnológico. Bueno, entonces, para poder procesar toda esa información, en ese entonces la NASA, pues tenía con qué, tenía unos software y tenía unos hardware suficientes. Para que se hagan una idea, los que son mucho más jóvenes que yo, a mí en la universidad, yo estoy en la universidad entre 1988 y 1993. Eso ya es pues, historia patria. En ese entonces habían aún unos equipos de cómputo que funcionaban con tarjetas perforadas, que se hagan una idea, pues las entradas de información. Y ya empezaban a aparecer los primeros ordenadores de mesa, o sea, ya era un lujo tener un computador en una mesa, eso era un súper lujo. 10 años atrás eran del tamaño de una habitación, simplemente el disco y todo el equipo de procesamiento. Pues en 1960 y tantos, los equipos de cómputo tenían el tamaño de un edificio, con tarjetas perforadas. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de gente que se necesitaba y los recursos tecnológicos que se necesitaban para poder procesar toda esa información, hacer un análisis AMEF. Pero lo lograron porque tenían tecnología y tenían recursos y tenían un reto y lo lograron. Una vez, digamos que se logró todo esto, la NASA muy amablemente empezó a difundir el resultado de su trabajo y empezó a hacer visible sus modelos de gestión del riesgo, el AMEF, del cual se derivaron algunos modelos ya más específicos que se basan en el AMEF, pero con una orientación específica. Hay uno que se llama HACCP, que se puede utilizar para cualquier cosa, el HACCP. Y en muchos países el Códex Alimentario lo abordó como un modelo de riesgos de inocuidad. De hecho, en muchos de nuestros países el modelo HACCP, que le dicen HACCP, es obligatorio para todos los procesos de inocuidad de alimentos. Pero también de allí se derivó el HAZOP, HAZOP. Y ese es el mismo AMEF, es como el HACCP, pero aplicable a la infraestructura. De ahí se derivaron pues todos estos modelos. Cuando el sector industrial pues, se sentaron a escuchar con ustedes esto, empezaron a analizar ideas y dijeron, bueno, entiendo el concepto, uno hace un análisis pormenorizado del ciclo de vida del proceso, hace un análisis hiper detallado de cada una de las etapas, claro, está en riesgo muchas cosas, y se hace una identificación detallada y súper exhaustiva de eventos indeseables con potencial de daño. Luego de eso, pues entonces dice el modelo HACCP, por ejemplo, o el HACCP, hay que darle una valoración, un nivel de riesgo. Y entonces eso se logra mediante una puntuación. Y entonces esa puntuación es el que me define la materialidad. Materialidad es un término que utilizan los contadores públicos y se habla de material, una cuenta contable que tiene un valor significativo. Es decir, material es un sinónimo de significativo. En los temas de sostenibilidad hablamos de las matrices o mapas de materialidad. Lo que simplemente estamos queriendo decir es que hay asuntos prioritarios. Entonces me devuelvo. En el análisis HACCP
hojazo, se hace un análisis de materialidad del riesgo. Mediante una puntuación se determina cuáles riesgos tienen mucha más importancia que otros. Es natural. Y al final de un universo de unos 5.000 riesgos en cada uno de los modelos, pues se determina que los materiales, es decir, que aquellos que tienen un valor significativo, son del orden del 10%. Y entonces de 5.000, uno puede estar diciendo que hay aproximadamente unos 500 que son realmente significativos. Y esos 500 se resuelven más o menos, ahí sí depende mucho de lo que estemos hablando, de un porcentaje bajo de planes de acción. Y entonces hemos tenido casos donde hay 15 planes de acción. Después de haber hecho semejante análisis tan hiper detallado, alguien se sentó a estudiar eso y dijo, bueno, eso suena muy bien, pero es que yo en mi fábrica, yo en mi empresa de la vida real, yo no tengo la tecnología de la NASA. Eso lo miraban por allá en los años 80. Yo no tengo la tecnología de la NASA, yo no tengo los recursos de ellos, para mí es muy difícil. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Por qué no hacemos el ejercicio de que el riesgo en sí mismo no sea el evento, sino la posibilidad de que este ocurra? Entonces salió una segunda definición de riesgos. Es la posibilidad de ocurrencia de un evento. En principio, la palabra posibilidad tiene dos formas de ser interpretada. En inglés solo hay una palabrita que lo define, entonces es más fácil de entender en inglés. En español tenemos que hacer la diferenciación en dos palabras. La primera es posibilidad y la segunda es probabilidad. Entonces, la posibilidad es la aptitud de que pueda llegar a ser posible. Eso es lo que significa posibilidad. Entonces, la posibilidad de algo es alta, media o baja, o sea, qué tan posible resulta. Y la probabilidad es la forma numérica, matemática o estadística definida para darle un valor a la posibilidad, para que no se quede en un rango de valores o en una apreciación subjetiva, que uno diga, sí, es muy posible, yo lo puedo llevar a números si tengo buena información o un buen modelo estadístico de aproximación. Entonces, en vez de yo decir, sí, es muy posible que ocurra, yo puedo decir, tiene una probabilidad superior al 60%. Eso es una forma de decirlo, pues obviamente en números matemáticos y estadísticos y cosas de esos. Mm, en ese orden de ideas, entonces, lo que se buscaba era que se identificaran los eventos y a esos eventos se les determinara o la probabilidad matemáticamente o la posibilidad mediante una apreciación subjetiva. Pero este concepto no se entendió alrededor del mundo y entonces hay varios modelos hoy en el mundo que siguen definiendo riesgo como la posibilidad de ocurrencia de un evento, pero cuando uno lo ve aplicado, no están hablando de la posibilidad, están hablando del evento. Es decir, utilizaron la definición anterior. Ejemplo, que un riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un evento. Un ejemplo, que ese señor se caiga de esa escalera. No, que el señor se caiga de esa escalera es un evento probable, es un evento posible, pero no es la posibilidad de que ocurra. Entonces, como tratando de mejorar el tema, entonces dicen, bueno, no, entonces el riesgo es la posibilidad de que ese señor se caiga. Pues sí, pero ¿cuál es la posibilidad? O sea, la posibilidad es el grado en el cual algo es posible. Esa es la definición de posibilidad. Entonces, ese concepto finalmente no se entendió y empezó a generar pues una gran cantidad de tergiversaciones y unos modelos donde ya el tema empezó a ser muy, muy complejo y aparecieron unos modelos simplificados en esa época. Porque claro, alguien con ganas de aplicar bien el modelo iba y preguntaba, bueno, ¿y yo cómo determino la probabilidad de ocurrencia de un evento?
Entonces, pues el matemático o el estadístico, más el estadístico, ahí le dice, bueno, pues caballero, señorita, es que la probabilidad es el número de veces que un evento ocurre dividido entre el número de veces que pudo haber ocurrido. Es decir, al lanzar una moneda al aire, la probabilidad de que caiga en una de sus caras es del 50%, porque 50% es uno dividido 2. Una moneda solo puede caer en una de las dos caras, en una. No puede caer simultáneamente en las dos caras. Entonces solamente va a caer en una de las caras, pero el número de posibilidades es 2. Uno dividido 2 da 0,5 y 0,5 lleva porcentaje, lo multiplico por 100, 0,5% me da 50%. Ah, bueno, pero esa es la fórmula matemática, la que implica que yo tengo datos. Porque si ya a mí me dicen que cuál es la probabilidad de que alguien eh, utilice los recursos que yo le pago para hacer financiación del terrorismo, pues entonces yo tendría que saber cuántas veces yo he hecho pagos con los cuales se ha financiado el terrorismo, dividido entre el número total de pagos realizados. Bueno, el de la parte de abajo, el denominador, ese yo lo puedo averiguar, yo le pregunto ahí a de las áreas financieras o contables, pero ¿y el de arriba yo cómo sé eso? Entonces, cuando yo no tengo información para ello, entonces tengo que recurrir a un modelo estadístico. Entonces voy y le pregunto al estadístico y el estadístico me dice, bueno, depende de la variable que usted quiera analizar. Si usted, por ejemplo, quiere saber la probabilidad de que lleguen 5 personas al mismo tiempo a hacer fila en un banco, entonces utilice la distribución de frecuencias de el T-Student o utilice ante determinadas variables la distribución normal o la del chi cuadrado y empiezan a hablar en otro idioma, o sea, se empiezan a hablar en un idioma estadístico que para los estadísticos pues es su cotidianidad, pero para el resto de los mortales pues eso no es tan claro, ni es tan evidente. Y entonces yo le digo, ¿y dónde me consigo eso? Pues sí, la fórmula en el libro son 4 renglones del libro La Fórmula. Hoy, Python lo trae ya confeccionado, ya no hay que pensarlo tanto, afortunadamente. Pero hay que saber darle una instrucción a Python. Hay que saber decirle qué es lo que yo necesito que haga ahí. Entonces, claro, en esa época, eso era bien complicado. Y entonces, esa teoría de las probabilidades, que no para todo el mundo resulta ser tan asequible ni tan sencilla, pues llevó a que muchas organizaciones dijeran, venga, repensemos esto. A lo que estamos buscando, a lo que estamos pretendiendo llegar nosotros es poder identificar dentro de un proceso complejo, bajo un tipo de riesgos, cuáles son realmente los riesgos materiales, cuáles son los riesgos significativos. Sí, y de allí poder emprender unos planes de acción. Sí. ¿A cuántos han llegado? Pues en promedio 15. Y hace 15 se llega, después de analizar 5.000 posibilidades, establecer un algoritmo de puntuación, de ahí determinar cuáles son los materiales, de esos salen como 500 y de esos 500 soy capaz de llegar a 15 planes. Bueno, entonces dijo alguien, se me ocurrió una idea. Y yo no puedo hacer eso a la inversa. Yo no puedo convocar a un panel de expertos que me digan cuáles son esos 15. Sí, claro, ensayemos. Y ensayar, y les funcionó en algunos casos. Y entonces surgieron metodologías, por ejemplo, Delphi, o bueno, cualquier metodología basada en paneles de expertos o en lluvias de ideas. Mm, Esas metodologías requieren, por supuesto, que haya expertos, pero además objetivos, no subjetivos. Es decir, que no estén pensando en un interés particular, ni personal, ni organizacional, ni religioso, ni nada, nada, absolutamente ningún tipo de interés particular, sino que tienen que estar pensando en el objeto y no en el sujeto, sino en el objeto. Pero además el grado de incertidumbre pues, es mayor, o sea, realmente
la precisión del método tiende a reducirse. Pero tiene la gran ventaja, pues que es mucho más fácil. Pues, obviamente, mientras yo monto ahí un programa, una cosa pues complejísima desde lo estadístico, eh, o lo cambio por reunir a cuatro expertos y cada uno dígame los riesgos que usted considera y en consenso llegaron a que esos 10 son los más importantes. Pues chuleado, ahí llegamos al mismo resultado. Pero resulta que a finales de los ochentas, un grupo de investigadores empezaron a analizar esos resultados y concluyeron que lo que estaban haciendo no sirve. Así de cruel y de crudo. No sirve. ¿Por qué no sirve? Porque empezaron a indagar en las organizaciones y se fue degradando. Todo tiende a degradarse. Todo tiende a degradarse. Lo dicen los filósofos, Platón en la República, lo dicen los químicos, la entropía, todo tiende a degradarse, todo, absolutamente todo. Entonces, claro, un modelo que empieza con un panel de expertos haciendo un buen trabajo, concluye en que la, años después o meses después, al jefe del proyecto, al jefe del proceso, le pasan una matriz de riesgos y se siente amenazado o se siente acusado. Y entonces, pues como es el jefe, quita tres riesgos de ahí. Entonces le dicen, jefe, pero pues eso lo hizo un panel de expertos. Y entonces el jefe dice, ¿y a usted no le parece que yo soy un experto? O yo estoy aquí porque pues soy familiar del tío, o por qué cree usted que estoy yo aquí. Entonces, bueno, sí, jefe, usted es el jefe. Entonces el jefe dice, como experto, yo creo que esos tres riesgos no van. O sea, le metió subjetividad. Y entonces, y muchos de los análisis de riesgos incorporaron ahí un criterio de selección previa o de selección de riesgos basado en criterios subjetivos. Y eso hace que no coinciden esos resultados con los riesgos reales. ¿Cómo se sabe eso? Pues comparando daños, comparando pérdidas con los análisis de riesgos. Y cuando yo logro identificar que las fuentes de pérdida, que las fuentes, las demandas, las sanciones, los sobrecostos, los deterioros a la salud y seguridad de las personas, los casos de acoso laboral, es decir, todo lo que materializado constituye una pérdida para la organización. Yo lo comparo con los riesgos. Y si los riesgos están hablando de eso, pues es probable que lo haya podido contener un poco. Aunque le faltó muchísimo, le faltó debida diligencia, o sea, no hizo lo suficiente. Pero si los riesgos están hablando de otra cosa, y eso no tiene mucha relación con los fallos reales, pues significa que el análisis de riesgos es un adorno. Y esa fue la conclusión a la que se llegó a finales de los ochentas. Esto es un adorno, porque al hacer la comparación de los fallos reales con respecto a los riesgos, no hay coincidencia. Bien, entonces un grupo de investigadores australianos y neozelandeses dijeron, bueno, pues replanteamos esto. Vamos a retornar a ese concepto de la NASA. Es la propuesta que hacemos. Vamos a hacer métodos, pero no métodos simplificados, porque ya en esa época ya estábamos cerca de la década de los 90, 1990, donde ya la tecnología era mucho más avanzada. Vieron, ya tenemos hojitas de Excel, eso ya es un gran avance. Señores, señoritas, hoy tenemos a la inteligencia artificial a nuestro servicio. Hagan el ejercicio, entrenen una versión gratuita o una versión paga de Gemini o de ChatGPT, entrénela en tipos de riesgos y pídale que haga sobre la base de un proceso, descríbale las etapas del proceso, dígale que le identifique por cada etapa al menos dos incertidumbres o dos eventos no deseables y verá lo que sale de ahí y filtrele, dígale no me sirve, no me gusta su criterio, hágalo con este criterio. Dele herramientas, por supuesto. Eso, si lo deja pensar solo, él le dice lo que usted quiera o ella. Le dice lo que quiera ella o él. Oriéntelo. Y se va a dar cuenta que en cuestión de minutos, esa matriz de 5000 filas la puede hacer sin ningún esfuerzo, así extremo.
y luego le dice, esta es mi tabla de puntuación, y califíqueme y revísele. Y, y si usted tiene datos en un Excel, en un PDF, y los puede convertir en datos estructurados, dígale a esa misma inteligencia artificial que se los convierta en datos estructurados y luego dígale a Python, un aplicativo hecho en Python, que es un lenguaje de código abierto, dígale en un aplicativo de Python que vaya y le lea toda esta información y le empiece a generar el análisis. Damos la inteligencia artificial a trabajar al beneficio de nosotros, no nosotros para ella. Pongamos la inteligencia artificial a nuestro servicio, pongámosla a que haga este tipo de análisis. Hoy tenemos la posibilidad, después de muchos años de intentarlo, de tener a la mano mucha información, pero muchísima información procesable. Esto lo empezaron a dar en los 90 y dijeron, volvamos a esos métodos analíticos. Los métodos analíticos es donde se analiza, donde hay mucho nivel de detalle en el paso a paso del proceso. A diferencia de los métodos determinísticos, que son aquellos donde se cita un panel de expertos y se les dice determine usted sobre su criterio cuáles son los riesgos. Entonces dijeron salgámonos de esos métodos determinísticos y volvamos a los métodos analíticos, aprovechando la tecnología y vamos a decir que se identifican eventos y que el riesgo es un número. Por ejemplo, este 0,05 es el riesgo, o 0,04 o 0,20. Estos números que ustedes ven acá es lo que se llama riesgo, porque en esa metodología de los australianos y neozelandeses se dijo que el riesgo es la combinación entre la probabilidad y el impacto asociados a un evento. Entonces, identificamos eventos y le determinamos la probabilidad, le determinamos el impacto, lo combinamos, que puede ser a través de una multiplicación, obtenemos un valor que se llama riesgo, y ese valor lo comparamos contra un criterio de aceptación, contra un límite de aceptación, y definimos cuándo ese riesgo es aceptable o es inaceptable, decían los australianos y neozelandeses. Hoy el discurso ha variado un poquito, pero va por ese lado. Ha variado un poquito y hay un poquito más de precisión en unos términos que lo veremos más adelante, pero por ahí va la cosa. Y la organización ISO aceptó esta definición. La guía ISO 73, que se publicó por primera vez en el año 2002, acogió esta definición de riesgo. Claro, se le vino el mundo encima, porque entonces los autores y todos los desarrollos metodológicos de riesgos que habían hasta la época, pues todos decían que riesgo era un evento, otros decían que riesgo era una posibilidad, y entonces ahora llega ISO y acoge los conceptos australianos, neozelandeses y dice que no, ninguna de las anteriores. El riesgo es la combinación entre la probabilidad del impacto, es decir, es un número. Bueno, eso causó un caos y convocaron pues a ISO a decirle, pues usted cómo acoge esa definición, venga que esto necesita más debate. Y el debate empezó recién publicada la guía ISO 73 en el 2002 y se actualizó 7 años después. Eso no fue tan rápido. Se actualizó en el año 2009. En esos 7 años, del 2002 al 2009, hubo un gran debate. Bueno, entonces, ¿qué es el riesgo? Pues vamos a llegar a un acuerdo global, internacional, de qué es un riesgo. Y ese acuerdo quedó en la norma ISO 31000 y en la guía ISO 73 del año 2009. Insisto, como les decía al principio, no es lo único. No quiere decir que esto deja por el piso los demás, ¿no? Esta es otra metodología, como las otras que existen. Pero con este enfoque, el análisis fue, bueno, y entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es el origen finalmente de todo este debate? No, pues que la NASA encontró que esto podía funcionar. De hecho, que funcionó y a ellos les funcionó. Y ellos partieron del modelo AMEF. ¿Y qué es lo que significa AMEF? Análisis de modo y efecto de falla. Analicen cada palabrita.
análisis, o sea, método analítico. Modo, o sea, que el modo es cómo ocurre, o sea, la causa, el efecto que pasa después de una falla. Entonces, significa que en este modelo hay que identificar fallas, pero esas fallas pues deben ser potenciales. Claro, yo puedo incorporar fallas que tradicionalmente ocurran y asumir la potencialidad es que vuelve a ocurrir, pero voy a analizarle la causa y el efecto. Y entonces se dieron cuenta que en los modelos de cuantificación de la NASA, lo que se medía era el efecto, no la falla. Es decir, el efecto se medía en cuanto a su probabilidad y en cuanto a la magnitud de sus consecuencias. Entonces dijo eso, el problema se puede resolver de esta forma. Vamos a decir que riesgo es el efecto. ¿De qué? Pues de un hecho incierto o de una incertidumbre. De un hecho incierto o de una incertidumbre. Y entonces en sentido práctico, ¿qué es? Esa imagen que ustedes ven ahí de la vida real, por supuesto, mm, es el vivo ejemplo. Unos días antes de que ocurriera esta tragedia, el alcalde de ese municipio, la máxima autoridad territorial de ese municipio, que normalmente en todas las legislaciones del mundo, pues hay una autoridad territorial responsable de la vida y seguridad de la gente, de las personas, de los ciudadanos, pues tiene que velar por su seguridad. Entonces alguien le dice, señor alcalde, señor presidente, señor, el que corresponda, pues según la legislación del país. Mm, señor alcalde, entonces, mire que tenemos un problema, hay un hecho, hay incierto, esas comunidades que viven en esas casitas pueden perder la vida y todos sus bienes, pero no ha ocurrido, porque es que el análisis de riesgo se hace antes de, ¿sí? Prudencia y debida diligencia. Entonces, se hace antes de. Y bueno, y entonces, ¿cuál es la causa de que estas personas vayan a perder la vida? El río. Mm, O sea, ¿cuál es el riesgo ahí? No, pues que ese río inunde todas esas casas. Ok, entonces vamos a atacar ese riesgo. El riesgo es la inundación producida por el río. ¿Cómo vamos a eliminar la inundación? Ah, no, pues alcalde, un contrato de obra pública, de obra civil, en la cual vamos a canalizar ese río. Canalizar ese río vale $1.000.000. Ok, ¿cuánto es que es el presupuesto total del municipio eh, para, para su vigencia? $500.000. Bueno, pero no lo pongamos tan crítico, supongamos que le alcanza, pero le alcanza y con eso ya quedó frito. Pero entonces alguien le dice, no, alcalde, porque es que si nos ponemos a pelear contra un río, el que pelea contra el agua siempre pierde. Siempre. Yo no conozco el primero que le gane una pelea al agua. No hay nadie que le haya ganado una pelea al agua. Entonces, si usted se va a poner a pelear contra un río alcalde, lo único que va a hacer es gastarse un montón de plata. Y finalmente eso algún día se va a inundar. Y si no se inunda ahí, se inunda más abajo. Lo que va a hacer es trasladar el problema para otro lado. Vamos a abordar esto desde el efecto. ¿Cuál es el efecto de la inundación o el desbordamiento del río? No, pues que esas personas se quedan sin casa y pierden la vida. Ah, pues alcalde, le tengo una solución. Si el problema que quiere resolver no es la inundación, sino la vida y bienes de estas personas, pues llévese a esas personas de ahí. Entonces, construyale ahí arriba en la montaña, más alto, cuente cuántas casitas son 50 casas. Con eso no van a necesitar usted $1.000.000, van a necesitar la décima parte de eso. Va a construirle casitas a esas 50 familias, va a hacer un convenio claro con esas comunidades para que no vuelvan a construir allí, va a fomentar que esa sea una zona de reserva, que va a tener un monitoreo y que las autoridades de policía van a estar vigilantes de que nadie vaya a crear asentamientos en ese sitio. Y usted se va a llevar a las personas para otro lado.
De tal manera que si el río se desborda, como algún día ocurrirá, entonces el río se va a desbordar, pero ya no hay nadie. Y entonces no va a perder ni la vida ni los bienes, con una inversión mucho menor. Ese fue el concepto de ISO. ISO dijo, pues siendo importante el efecto, o sea, haciendo realmente lo que llama más la atención, es sobre él donde tenemos que centrar nuestra atención y, claro, devolvernos en su análisis de causas, pues para poder contrarrestarlo. Pero el punto de análisis debe ser el efecto. Y entonces, de esa forma, pues lo que se logró fue llegar a un consenso internacional diciendo que mm, el riesgo es el efecto de la incertidumbre. Pero entonces alguien dijo, bueno, pero ¿cuál efecto? Porque es que antes decíamos que riesgo era eh, un evento potencial, ¿cierto? Algo indeseable con potencial de daño, o sea, es negativo. Pero ahora entonces con esta definición el efecto puede ser positivo, negativo o neutro. Ah, bueno, entonces el efecto neutro pues, ni lo vamos a analizar, pues porque no tiene sentido. Pero hay un efecto positivo y hay un efecto negativo. Entonces empecemos a hablar de riesgos y de oportunidades. Y vamos a eh, orientar también a que cuál es el tipo de efecto del que estamos hablando. Porque si yo digo el efecto, pues a mí se me puede ocurrir un efecto ambiental o se me puede ocurrir un efecto tributario o financiero o de los derechos humanos o de la prevención del lavado de activos o de la reputación o de la legalidad. Y entonces ISO dijo, bueno, está bien, tiene que estar asociado a un objetivo. En los modelos internacionales ISO, un objetivo es algo que se espera lograr. O sea, capacitar al personal no es un objetivo. Yo no espero lograr capacitar al personal. Eso es una acción que yo hago, eso es distinto. El objetivo siempre debe estar definido como algo que se espera lograr. Por ejemplo, mantener o mejorar el nivel de competencia de las personas. Eso sí es un objetivo. Por lo tanto, el riesgo es el efecto que se daría como consecuencia de la aparición o materialización de un hecho incierto, de una incertidumbre, pensando en el objetivo que quiere lograr. Lo que significa entonces que podemos tener diferentes tipos de riesgos, como nos lo enseñó la NASA. O sea que cuando vamos a hacer un análisis de riesgos debemos ponerle apellido. ¿Cuál tipo de riesgos? Riesgo reputacional, riesgo de ambiental, de seguridad y salud, o riesgo del daño antijurídico, o riesgo de contagio o contaminación por lavado de activos, riesgo por contaminación o contagio por financiación del terrorismo. O sea, ¿cuál tipo de riesgos? Porque lo primero que tenemos que hacer es, ¿y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que pretendemos lograr? Y definido el qué es lo que queremos lograr, vamos a analizar el proceso con un mecanismo, con un modelo bien detallado de actividades, haciendo una identificación de incertidumbres, de asuntos que podrían llegar a ocurrir, las cuales calificaremos en función ese riesgo, el efecto que es el riesgo, lo calificaremos de acuerdo con la probabilidad que tiene o la posibilidad y el impacto o la magnitud del daño que generaría. Cuando hablamos de oportunidades, entonces es también la probabilidad, pero también es la magnitud del beneficio que obtendríamos. Y eso lo vamos a comparar contra un límite de aceptación. Nunca será igual a cero. O sea, uno nunca puede decir, no, mi límite de aceptación de riesgos es cero, porque es que decir cero es que la probabilidad es igual a cero o el impacto es igual a cero. Que acuérdense que el nivel de riesgo se califica multiplicando probabilidad por impacto. Para que la multiplicación de dos números sea igual a cero, es porque uno de los dos o los dos son iguales a cero. La probabilidad igual a cero no existe.
Filosóficamente en los modelos de probabilidad nunca se aborda la probabilidad igual a cero porque eso significa imposible. O impacto igual a cero significa efecto nulo, lo que significa que es que ni siquiera debería estar en el análisis porque no tiene sentido hacer un análisis con efectos nulos. O sea que siempre vamos a tener un nivel de riesgo, pero no significa que a todo tengamos que atenderlo. Muy bien. Con esta reflexión, quiero invitarlos a que vamos con una actividad muy interesante que les va a permitir afianzar a cada uno de ustedes estos conceptos. Yo sé, estoy seguro que les he dicho cosas que conocían, pero también estoy seguro que les he dicho cosas que van en contravía de muchos de sus conceptos previos. Es perfectamente válido. Solamente deben tener claro que yo no tengo la razón absoluta, yo no soy dueño de la verdad revelada, nadie lo es, y que hoy, como está el estado del arte, todavía esto está en pleno proceso de construcción, se pueden hacer mejoras, se pueden hacer ajustes en los modelos de riesgos, pero trato de reflejarles de una manera muy cercana el querer de la norma ISO 31000 y ya con los ejemplos que vamos a hacer, verán ustedes que con estos modelos, estas metodologías, es posible llegar a resultados que sean realmente útiles para las organizaciones. Muchas gracias y bueno, vamos entonces con el taller.